Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Veremos el análisis y problemas a este Objetivo de Desarrollo Sostenible, los datos claves, las estadísticas presentadas por el DANE y diferentes entidades, propuestas para el 2030 a esa problemática y conclusiones. Bueno, en Colombia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. Este objetivo es clave para nuestro país, pues enfrenta retos como la alta informalidad laboral, el desempleo juvenil y las brechas salariales. Desde el año 2000, en Colombia ha mostrado avances el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero todavía persisten problemas estructurales que afectan el bienestar de los trabajadores. Analizar estos datos es fundamental para entender cómo mejorar las condiciones laborales hacia el 2030. Por eso, en nuestro análisis vimos que las variables macroeconómicas claves son la tasa de desempleo, que en el año 2000 el desempleo nacional estaba cerca del 20%. En 2019 bajó al 10,5%, pero en la pandemia del 2020 subió al 16,8%. En 2024 se ha estabilizado alrededor del 9,4% según el DANE. En la informalidad laboral, encontramos que más del 60% de trabajadores en Colombia están en empleos informales sin acceso a seguridad social ni prestaciones. Con el PIB, encontramos que ha crecido en promedio del 3,2% anual desde el año 2000, pero con caídas significativas en el 2009 por crisis financieras y en el 2020 por la pandemia. Con el tema de la inflación, entre el 2000 y el 2019, que estuvo entre el 3 y el 6% anual, pero en 2022 llegó al 13,1%, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios. Nuestra problemática es el desempleo juvenil, que supera el 17% en promedio, la brecha salarial entre hombres y mujeres de alrededor del 12% y la alta concentración del crecimiento en sectores extractivos con bajo impacto en generación de empleo de calidad. En este gráfico encontramos que en el eje vertical Y está el porcentaje de variación anual del PIB y del empleo, y en el eje horizontal los trimestres desde el primer trimestre del 2020 hasta el cuarto trimestre del 2023. La línea azul nos representa el PIB y la línea verde el empleo. El comportamiento en el tiempo ha sido que en el 2020, por la crisis de la pandemia, hubo una caída histórica debido al confinamiento, donde el PIB se ubicó en el menos 16,9% y el empleo en el menos 21,2%. Esto refleja el fuerte impacto económico y laboral de las restricciones por el COVID-19. En el 2021 encontramos una recuperación económica. En el segundo trimestre del 2021 hubo un crecimiento récord del PIB del 18,6 y recuperación del empleo del menos 3,3, aún en negativo, pero mejorando. Recuperación impulsada por la reapertura y estímulos económicos. En el 2022 hubo un crecimiento moderado del PIB y el empleo crecen de forma más estable, donde el PIB está entre el 10,6 y el 12,3 en la primera mitad y el empleo tuvo un crecimiento del 3,3 y 4,3%. Indica consolidación de la recuperación. En el 2023 podemos observar una desaceleración. El PIB desacelera llegando incluso a cifras negativas en el tercer trimestre del menos 0,6% y el empleo crece a un ritmo mucho menor del 0,3% en el cuarto trimestre. Esto puede deberse a factores como la inflación alta, tasas de interés elevadas y menor inversión. La relación directa es cuando el PIB crece, el empleo tiende a crecer, aunque con cierto desfase. Y las caídas bruscas del PIB se acompañan de caídas aún más fuertes del empleo. Nuestro reto actual es sostener el empleo estable con un PIB en desaceleración. Es difícil. Si la economía no crece, la generación de empleo se estanca. Ahora veremos nuestros datos claves. En el desempleo, encontramos que en junio del 2025 la tasa de desocupación nacional fue del 8,6
bajando desde el 10,3% del mismo mes en 2024. En abril de 2025 registró un desempleo del 8,8, la cifra más baja desde el 2001. En enero del 2025 la desocupación fue del 11,6 con cerca de 878.000 nuevos empleos generados, aunque el 56% de estos empleos fueron informales. En la informalidad laboral encontramos que en 2023 la informalidad laboral era del 56% a nivel nacional y 43% en áreas urbanas. En abril y mayo del 2025 se mantuvo cerca del 55 al 57%. Y con la inflación encontramos que en junio del 2025 la inflación anual fue del 4,82%, notablemente menor que el 7,18% del año anterior. Y el promedio anual para el 2024 fue aproximadamente del 5%. En el Producto Interno Bruto encontramos que en 2024 el PIB de Colombia alcanzó los 418.54 mil millones, la cifra más alta registrada hasta ahora, y el crecimiento interanual en el primer trimestre del 2025 fue del 2,7% y un 0,8% frente al trimestre anterior. En estos gráficos a continuación podemos observar la tasa de formalidad y de informalidad de las diferentes ciudades en Colombia. Podemos concluir que las ciudades como Barranquilla, Pasto, Cúcuta, Montería, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo son las ciudades donde la informalidad supera el trabajo formal, mayormente porque suelen ser lugares que viven del turismo. Hay una desigualdad regional. Las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen mayor proporción de empleo formal, mientras que las ciudades intervenidas y pequeñas presentan altos niveles de informalidad. Hay un reto estructural, ya que la alta informalidad limita el acceso a seguridad social, pensiones y beneficios laborales, afectando la calidad de vida. Y un impacto en la política pública, dado que las cifras evidencian la necesidad de incentivos para formalización, especialmente en regiones con más del 60% del empleo informal. En el segundo gráfico encontramos que entre junio del 2024 y 2025 tenemos una baja en la tasa de desocupación, un aumento en la tasa de ocupación y de participación, lo que es un avance muy positivo para nuestro país. En el tercer gráfico encontramos nos muestra la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Colombia por trimestre desde el 2020 hasta el 2025. El panorama general es que el PIB mide el valor total de bienes y servicios producidos en la economía. Las barras indican la variación porcentual del PIB en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Hay una tendencia de crecimiento. En 2020 tuvimos un crecimiento muy bajo y negativo en la mayor parte del año, no visible en todo el gráfico, pero apenas crece un 1,5 debido a la pandemia del COVID-19. En 2021, una fuerte recuperación económica tras la crisis, especialmente en el segundo trimestre, por efecto rebote al compararse con la caída del 2020. En 2022 continúa el crecimiento positivo, aunque a un ritmo menor. En 2023, una desaceleración notable, el PIB crece del 2,6 en el primer trimestre y después casi se estanca. En el 2024, un crecimiento muy moderado, cercano al 1%, lo que indica una economía casi sin expansión. Y en 2025 se anticipa una leve recuperación con 2,7% en el primer trimestre. La interpretación económica es que en el 2021 fue un año excepcionalmente alto por la reactivación post-pandemia, que desde el 2022 se observa una desaceleración económica posiblemente por factores como inflación alta, aumento de tasas de interés, inestabilidad política o internacional. Y en el 2023 y 2024 muestra niveles bajos de que puede reflejar enfriamiento económico o pérdida de dinamismo productivo. La proyección del 2025 apunta a una recuperación moderada, pero lejos de los picos del 2021 y 2022.
Como conclusión, el gráfico evidencia que Colombia pasó de un rebote económico fuerte tras la pandemia a una fase de desaceleración con expectativas de leve recuperación en 2025. Esto puede impactar el empleo, la inversión y el bienestar y plantear retos para impulsar sectores productivos. Ahora, nuestras propuestas para el 2030. Eh, como primera tenemos el fomento a la formalización laboral. Esta es una reducción de cargas para pequeñas empresas y subsidios a la seguridad social para trabajadores jóvenes. Una diversificación productiva en la que buscamos promover sectores como tecnología, energías renovables y economía naranja que genere empleo calificado. En la reforma educativa y técnica, buscamos alinear formación académica con demandas reales del mercado, pues se podría concluir que muchas de las personas que tienen empleos informales es porque no han llegado a un nivel académico más alto que un bachiller. Y en la política de igualdad salarial, mecanismos de control y sanción para empresas que mantengan brechas de género injustificadas. Con este tipo de propuestas buscamos mejorar y poder cumplir el objetivo de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.